Psique, el podcast. Un podcast donde hablamos de ti. En este podcast tendremos invitados como psicólogos, filósofos, pedagogos, sociólogos, maestros y amigos. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola, yo soy Carlos López, bienvenido a este podcast. Amy Winehouse fue una cantante y compositora británica de diversos géneros musicales, principalmente jazz, rhythm and blues, soul y ska. Asimismo, se le conoce por ser contralto, registro vocal que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar sus emociones profundamente. En el 2003 lanzó su álbum debut Frank, que fue un éxito comercial en su país natal y llegó a ser nominado a los premios Mercury. Su segundo álbum de estudio, Back to Black, fue publicado en 2006. Por este disco la cantante consiguió 6 nominaciones a los premios Grammy, de los cuales ganó 5, Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nueva, entre otras. Este hecho le condujo a igualar el récord de los galardones obtenidos en una noche por un artista, logrado antes por Lauryn Hill, Norah Jones, Alicia Keys y Beyoncé. La cantante Amy Winehouse se unía al club llamado Club de los 27. Es el grupo de artistas que han muerto a los 27 años en la cima de su carrera, como Jimi Hendrix o Janis Joplin, por tener continuas dificultades para hacer frente a la fama. Winehouse, quien tuvo constantes problemas con las drogas y alcohol, fallece un sábado en su piso del norte de Londres. Respecto a un estudio realizado por científicos de la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia, decidieron investigar sobre este misterioso tema que envuelve a la música y que tiene a muchos seguidores de estos artistas en la duda sobre lo que hay detrás del Club de los 27. Para esto los científicos revisaron más de 11.000 biografías, tanto de solistas como de miembros de grupos musicales que murieron entre los años 1950 y 2010. Cuando realizaron el análisis estadístico llegaron a un diagnóstico: la edad por sí misma no contiene ningún problema, que todo es simplemente una casualidad. Los resultados arrojaron que solo el 1.3, siendo 144 el total de la muestra estudiada, falleció a los 27 años. Una cifra inferior respecto a los que fallecieron a los 28 años, que dio como resultado un 1.4%, dando un total de 153 artistas muertos a esa edad. Los científicos también mostraron que los artistas, en su mayoría de rock, antes de llegar a los 30 tienen entre 2 y 3 veces más posibilidades de morir a temprana edad, siendo comparado con el resto de las personas, debido a que estos tipos de músicos suelen llevar una vida desordenada y de descontrol. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en un podcast más de Zona Psique, el número 17. Bienvenidos a este podcast. Vamos a seguir refiriendo al Club de los 27, pero ahora pues vamos a hablar de otra artista que es nada más y nada menos que Amy Winehouse, que ella es también miembro del Club de los 27, dijéramos es como la más actual. La cantante murió a los 27 años por la forma en la que tiene un símil, ¿no? con Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix, entre otros, quienes también fallecieron a la misma edad y con circunstancias, dijéramos, similares en los excesos, en las drogas, en el alcohol, ¿no? Y bueno, como introducción, pues Amy Winehouse nos dejó un legado musical que no se ha podido superar, ¿no? 2 álbumes de estudio y 8 años de trayectoria que le bastaron para sobresalir en géneros como el soul, rhythm and blues, el jazz también. La cantante murió a los 27 años por la razón en la que forma parte de este club y se considera que ella es una ícono en poder mezclar estos ritmos, ¿no? El soul, el rhythm and blues, el jazz, de una forma que nadie lo había hecho, ¿no? Aunada de que su voz tiene un cierto tono como si fuera una voz de una mujer negra. A mí me da la impresión que eso le influyó muchísimo al dedicarse también a esta mezcla, ¿no? Y bueno, para esto pues nos va a acompañar nuevamente aquí de nueva cuenta la psicoanalista Verónica Ordeñana. Hola, ¿cómo estás, Vero? Hola, Carlos, pues muy bien, aquí un gustazo, ¿no? Damos pues la bienvenida a los
que nos siguen, a los que se toman tiempo, ¿no? Buenas noches, buenos días, dependiendo desde qué lares nos están viendo. Claro, Porque bueno, esta es la magia de la virtualidad, ¿no? Podemos llegar a cualquier espacio siempre y cuando le hagan clic, ¿no? O nos sigan y les guste finalmente lo que aquí proponemos. claro. Y bueno, como entrada, pues vamos a decir de qué vamos a hablar exactamente, ¿no? Vamos a hablar parte de la historia de la biografía de Amy Winehouse, ahondar un poco en su psicología y probablemente demos ahí algunos 10 cosas que no sabías de Amy Winehouse o que son muy o poco conocidas dentro de esta artista, ¿no? Y bueno, como les comentaba, ella debuta con un álbum titulado Frank en 2003. Esta británica destacó en el panorama artístico de Inglaterra. Sin embargo, fue gracias a su segundo disco que se consagra como una estrella, lanzado en el 2006, que se llama Back to Black, ¿no? O Regreso hacia lo oscuro. Puso en lo más alto de las listas de musicales a nivel mundial, y el nombre de Amy Winehouse pues lo conoce prácticamente todo el mundo a partir de este disco. Entonces brilla sobre todo en los premios Grammy, ¿no? Recordando aquel momento. Y dijéramos, el 10 de febrero del 2008, Amy Winehouse gana 5 de los 6 galardones Grammy a los que estaba nominada, ¿no? Mejor grabación, mejor canción del año, ambos por Rehab, que esta canción es como tiene que ver con las drogas precisamente. Rehab es la canción que nos habla de como de volver a caer, ¿no? Pues más que las drogas, pues más bien de como que engloba todo, ¿no? Más bien era su negación por la rehabilitación. Sí, bueno, es que ahorita vamos a ahondar en esas letras, sobre todo. Pero bueno, otro de los Grammys es Artista de Revelación, álbum pop vocal y mejor artista pop vocal, ¿no? El que no ganó, dijéramos, el mejor disco del año, pero se llevó el pianista Hancock por el álbum River de Johnny Letters, ¿no? Entonces dijéramos, destaca muchísimo Amy Winehouse de un momento a otro, es un punto clave en su segundo disco, ¿no? El cómo empieza a gustarle a la gente y sobre todo a destacar, ¿no? Sí, no, espectacular voz, ¿no? O sea, es que alrededor de Amy hay como, pues todo un enigma, ¿no? O sea, sería este lado del goce otro, ¿no? Que luego decimos en psicoanálisis, en tanto que algo siempre escapa, ¿no? Hay un resto ahí con ella, ¿no? Que siempre escapa. Lo polémico de Amy es esta parte del exceso con las drogas, ¿no? El consumo de alcohol y lo que conocemos, ¿no? Desde trastornos de la alimentación, ¿no? Puntualmente tenía una bronca con la bulimia, ¿no? O sea, y esa Claro, tendencia de que ingerir alimento y vomitar, ¿no? O sea, en algunas ocasiones y en algunos documentales, ¿no? Se anorexia, ¿no? revela como esta Claro. parte. Ajá, hay varios, ¿no? Hay uno que hace en TV, hay otro que él hace Asif, déjame encuentro el nombre, Asif, Asif Kaspia, que es como, digamos, uno de los actuales, ¿no? Y pues acá, digamos, quedó la molestia del padre de Amy porque, según desde su perspectiva, no la dirección o el enfoque que le da no es como esta dramaturgia hollywoodense. Digo dramaturgia, ¿no? Por esta cuestión del drama. Y en automático me teletransportó, ¿no? A Uh-huh. pensar en un estilo Marilyn Monroe, ¿no? Así, ¿no? Entonces, como que esa parte no le gustó. En tanto, yo no he visto el documental, he visto otros, no sé si he visto el de MTV, ¿no? Pero sí, digamos, muestra como este lado, el Black to Black, ¿no? De Amy, Uh-huh. que va en relación a su vida personal y cómo es que se va descompensando. Claro, Pues bueno, tú ya puntualizaste como varias cosas. claro, y pues es importante aquí mencionar que desde el psicoanálisis todos los problemas que tienen que ver con alimentación inconscientemente refieren a la figura materna, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar un poquito de su biografía, sobre todo porque tiene que ver este lazo que tiene con sus padres.
este lazo inconsciente, ¿no? Sus padres, Mitch y Janice, formaban una pareja de clase media baja que eran aficionados al soul y al jazz. Pronto descubren que no tenían una autoridad para atemperar el endemoniado carácter de su hija, porque cabe destacar que no la podían controlar, ¿no? Era una niña rebelde que exigía constante atención. La única persona que parecía poder actuar sobre ella era su abuela paterna, Cynthia, que eso también es muy importante, el vínculo que tiene con ella, ¿no? Esta mujer carismática de quien fuera trompetista, de Ronnie Scott, estuvo enamorado durante 3 años, ¿no? Entonces, del suburbio Southgate, Amy pasó a vivir a East Finchley, ¿no? Cuando sus padres se divorcian. Se divorcian, dijéramos, amistosamente en el 93. Entonces, por recomendación de la misma abuela Cynthia, a quien llamaban Nan, Amy se matricula en la escuela de teatro Susie Earnshaw, ¿no? En Barnet. A pesar de que la expresión corporal se le daba bien y que se le auguraba un futuro como bailarina, en la cabeza de Amy Winehouse había una sola obsesión: triunfar como cantante, ¿no? O sea, lo que tenía en mente. Y obedecía mucho ciertamente a las cuestiones, mandatos de la abuela, porque era la única que podía imponérsele, ¿no? Me imagino aquí que figura la personalidad de la abuela con un temperamento también fuerte, ¿no? Ya a los 10 años intenta formar un dúo de rap al estilo de las Sgt. Pepper, del que posteriormente no se sentiría precisamente, digamos, orgullosa, y en el 95 se matricula en la escuela de teatro Sylvia Young, de la que después fue expulsada al año siguiente por hacerse un piercing en la nariz. Pero bueno, indisciplinada, dirán. Ajá, no le gustaba precisamente seguir esas ciertas reglas, ¿no? Se convierte, dijéramos, como una cantante intuitiva que adquiere experiencia en el escenario, ejerciendo como vocalista en el National Youth Jazz Orchestra, ¿no? Entonces es como ella empieza a destacar, pero más que nada el contacto con el escenario y la forma en la que ella necesita un cierto escape a través de su voz, en el cual se vincula, ¿no? Esa libertad para ella. ¿O cómo ves? Sí, pues es que tú ya has dicho como algunas puntualizaciones, ¿no? Muy importantes respecto a la discografía, ¿no? O el trayecto discográfico como artista, ¿no? De Amy, ¿no? Cómo se inicia y demás. Pues como tú lo mencionaste, ¿no? Alguna cosa que podría agregar es que pues nació el 14 de septiembre del 83, ¿no? O sea, era mi contemporánea, ¿no? Y como tú lo dices, ella como, incluso como Kurt, ¿no? Ascienden a la fama como relativamente muy rápido, ¿no? Más bien a muy temprana edad. Y entonces eso pareciera que los abruma y bueno, exacto, el contacto con la fama, ¿no? Es como un choque tan... Sí. Pues así, ¿no? Como cuando te llegan las olas de mar y el revolcadero, ¿no? O sea, con tal fuerza y con tal impacto que no sabes qué hacer y a veces solamente te ahogas, ¿no? Y lo único que tratas es como de aguantar la respiración para poder sobrevivir y salir del oleaje. Me parece un poco para describir como estas dos coincidencias, ¿no? Porque ya habíamos dicho que pues pertenecer al club de los 27 no es que a priori anticipes tu membresía, ¿no? O sea, sí, a menos que justamente así te enfoques para decir a los 27 voy a hacer todo lo posible por morir, ¿no? O sea, me parece que son las causalidades y pues como se va trucando la vida que amarra ahí y tiene como este final, ¿no? Y pues mira, lo interesante de Britney es que si ves la imagen de ella, más allá de esta cuestión polémica de su delgadez, la bulimia y todo este rollo de los trastornos alimenticios, ella desciende de migrantes judíos, ¿no? Rusos y de una combinación rusa y polaca. Si tú la ves, al menos a mí me inspira el que tiene como... para mí me parece una gitana, por ejemplo, ¿no? O sea, es londinense, pero su tez es morena y rompe con el estereotipo también desde ahí, ¿no? Porque si lo asocias también a otro grupo casi como muy famoso y demás, pues están las Spice Girls como de referente de estos extranjeros, ¿no? Que logran la fama así y
mundialmente, internacionalmente, ¿no? Digamos que derrocan como esta posición industrializada desde Estados Unidos, ¿no? Del pop y todo este rollo, ¿no? Sobre todo el jazz y el blues aparte, ¿no? Aparte, digamos, me parecía para mí como una cuestión más que judía gitana, ¿no? Y por esta mezcla, pues también tenía esta onda, ¿no? Que hacía una fusión ahí rara del pin-up, ¿no? Pero también como muy rocker, ¿no? O sea, porque, digamos, tenía un estilo muy propio y muy único, ¿no? O sea, eso también la caracterizaba, que hacía una fusión bastante extravagante, pero pues era Amy, ¿no? Y le quedaba. Entonces siempre se caracterizó justamente al estilo Kurt, ¿no? Por no seguir las reglas, ¿no? Era muy apasionada, pero no buscaba como alienarse, me parece, ¿no? Y es por eso que es expulsada de estas instituciones donde tú hablas, y efectivamente la influencia de la abuela ahí estuvo, ¿no? Pero también por la vía materna, justamente tiene contacto con el jazz, ¿no? Se dirá que tiene muchos familiares que profesionalmente estaban, pues ya en esta onda del rol musical. Y bueno, a los 14 años, se compra su primer guitarra y es ahí donde empieza a escribir sus propias canciones. Y bueno, antes de que formara parte de la National Joe Jazz, la Orquesta Nacional de Jazz, más fácil, ¿no? Ella trabajó como reportera en el World Entertainment News de Newport, ¿no? Entonces, desde ahí ya estaba como la onda de la farándula, ¿no? Ya se estaba como, pues perfilando, ¿no? Para conseguir como su primer firma, ¿no? Apoyada de su amigo Tyler James, ¿no? Y a los 16 años es que firmaría su primer contrato con la Eastern Universal, ¿no? Claro. Y desde ahí, pues bueno, hasta lo que comentaste, ¿no? Hasta el final de sus tiempos, que consiguió pues un gran éxito con todos pues con todas sus canciones, ¿no? Sus letras muy fuertes y esa voz, por supuesto, muy imponente. Claro. Sí, y es importante ahí pues destacar que de cierta forma encontró en el canto lo que necesitaba como una expresión, ¿no? Como un escape, como te comentaba. Y bueno, es importante también la influencia que tiene sobre la sociedad negra, sobre ella, ¿no? Porque como lo vimos también, o lo hemos visto en el caso de Elvis Presley, pues tuvo esta influencia de la comunidad negra, ¿no? El cómo se va adaptando y también cómo va tomando su propia expresión, ¿no? Entonces, bueno, a los 16 años, el cantante Tyler James hizo llegar al manager Nick Godwin una maqueta de la joven, ¿no? Godwin invita a una audición y es cuando vio que supo que tenía oro entre sus manos porque pues era increíble su voz, ¿no? La forma en que la expresaba, ¿no? Ella, sin embargo, en ese entonces, dijéramos, conocía bien la vieja escuela y el hip hop, así como también físicamente era un poco rellenita, tenía una fuerza y algo icónico por ahí, pero cabe destacar eso voluble en su composición física, ¿no? Que como sabemos la bulimia, o sea, es el exceso, ¿no? En los atracones, y la anorexia es el dejar de... Un vacío. Sí, y se van alternando, ¿no? No es que una sea y la otra no se manifieste. Entonces, bueno, bajo la tutela de este nuevo manager, Amy Winehouse viaja a Miami para conocer al productor Salam Raimi, ¿no? Una autoridad del rhythm and blues que había trabajado con otros como los Fugees y Lisa Lopes, ¿no? Entonces, bueno, inmediatamente contrata a Amy y pues se queda con ellos. El talento de ella empieza a destacar, ¿no? Sobre todo en sus debuts y en tiempo récord, ¿no? En tiempo récord que no se había mostrado en otros cantantes, ¿no? Que es lo que te decía, que en los que pertenecen al club de los 27 como que empiezan a destacar muy rápido, como si hubieran firmado un pacto, ¿no? Un pacto con el demonio, con también, el infierno, como con el paraíso, ¿no? Ajá, que está conocido también con esa leyenda, ¿no?
lo relacionan muchos también con el diablo, ciertamente, ¿no? Pero porque el conocimiento de que sean famosos, ¿no? Porque ellos ya tenían una carrera, por así decirlo. Y cuando gana los Grammys, su reacción de ella es realmente inconfundible, ¿no? Que por ahí está en YouTube, la pueden ver. Amy Winehouse, dijéramos, es muy expresiva, ¿no? Ciertamente es muy expresiva en su emocionalidad, en su cuerpo expresa todo, tanto como la alegría como la depresión, ¿no? Entonces podemos ver que ciertamente en el cuerpo recaen muchas cosas de Amy Winehouse, ¿no? A fin de cuentas. Pues sí, finalmente lo que no podía palabrar, ¿no? Eso es como lo complicado cuando hablamos de bulimia y anorexia en la clínica, ¿no? O sea, se dice, el cuerpo funciona como el grito, ¿no? O sea, y lo problemático de ello es que no pueden hacer historia de sus síntomas, ¿no? El problema con las anoréxicas y con las bulimias, claro, es que se instala una idea, ¿no? Entonces entraríamos como una polémica, que bueno, no es el caso como para teorizar, pero está como bastante interesante porque es que se envuelve en una cortina de humo, ¿no? Y la está asociando como con este humo así del rockstar, del ambiente, ¿no? Pero aquí es de negación, porque lo que pone el dedo en la llaga con Amy es que era una bulimia a voces. O sea, y lo que destaca es como la comprensión de los padres, ¿no? Y la aceptación para poder, y yo no digo sostener, ¿no? Es más bien como para ser cómplices de, ¿no? Porque todo esto comienza en la adolescencia, efectivamente, ¿no? Será una situación persistente en Amy que no la dejó nunca, ¿no? Y Rehab es muy interesante porque ahí públicamente y tácitamente, o sea, puntualmente, ¿no? Dirá, no estoy interesada en rehabilitarlo, ¿no? Entonces, la cuestión acá es que dentro de la industria te hace pensar es que cómo puede ser aceptada la delgadez, ¿no? Y el mensaje que se da. De hecho, muchos toman como a Amy como uno de los ejemplos, ¿no? Para poder hablar y nombrar acerca de todas estas situaciones, ¿no? Y tratar de mover algo ahí en las mujeres. Digo mujeres porque no respeta edad, o sea, sí se inicia con esta cuestión de los adolescentes, ¿no? O sea, hay como mucha bronca en la imagen, en la aceptación, ¿no? Y demás, claro. Pero pues no respeta ni edad, sexo, clase, ¿no? O sea, digamos, aquí se deja de comer por gusto, ¿no? No es por pobreza, ¿no? O sea, se juegan como muchos aspectos psicológicos, familiares y demás, como para que cuajen este tipo de situaciones. ¿No? Pero justamente ella pone el dedo en la llaga, ¿no? De lo que te decía, ¿no? Con Kurt, esta cuestión, no sé qué tanto la industria también lleva a como una cuestión muy devoradora, ¿no? Como una fuerza muy devoradora de estos artistas que, ¿no? O sea, entran como en cierto colapso y no pueden sostenerse ahí, ¿no? Claro. Y pues bueno, Amy está así, ¿no? O sea, hay una revista musical, ¿no? Llamada Pittsburgh, y incluso, ¿no? O sea, aparece una nota titulada "Necesitamos hablar sobre los desórdenes alimenticios de Amy Winehouse". David Winehouse, no sé por qué digo Hausen. Hay algo ahí que tengo que hacer. Es lo que sí es que confundes como que el alemán, casa y con, ¿no? Sí, algo ahí del equívoco, ¿no? Se desliza. Y eso, ¿no? O sea, hay que hablar de los desórdenes alimenticios y el rol que jugó esto en la muerte de ella, ¿no? O sea, no es también que desde la noche, no, pues claro, tenía ¿no? que llevar o sea, por generación espontánea, se suscitaron ciertas cosas. Y bueno, lo que cuestionan es esa complicidad que se ejerce sobre todo de su padre, ¿no? Y de su madre en relación al alcoholismo también, ¿no? O sea, ahí dirán en un documental que realizó en TV como esta cuestión de ser comprensivo con su hija después de alcoholizarse por no sé cuántos días ante la ruptura que tuvo con su novio, ¿no? Claro. Sí, todo eso tiene que ver, ¿no? Con la configuración de su personalidad.
Y bueno, ciertamente comentas, pues muchos artistas tienen que o ven en las drogas, en las sustancias, una forma de sostenerse ante tanta presión del medio y tanta presión de los, dijéramos, managers, porque también tiene mucho que ver sus presentaciones constantes y demás, ¿no? Lo vimos en casos como Elvis Presley, lo vimos en casos como los mismos Guns N' Roses, que también se desintegraron por el exceso, ¿no? Y por la falta de cordura, sobre todo en Axl Rose. Y se siguen viendo en muchas bandas, ¿no? Pero bueno, aquí retomando un poquito parte de la historia, el primer álbum de Amy se titula Frank, y el por qué lo titula así es por honor a Frank Sinatra, ¿no? Este primer álbum apareció en el 2003 y tuvo un éxito, digamos, notable. Fue disco de platino y fue nominado a los Mercury Music. Ganó el Ivor Novello Award en 2004 gracias al single Stronger Than Me, ¿no? O Más Fuerte Que Yo. Con el dinero recaudado, lo primero que hace es comprarse un piso en el barrio donde más le gustaba, que es de Camden, ¿no? Que podía, dijéramos, hacer una joven de 20 años con recursos económicos y una incipiente propensión a los excesos, pues, de decantarse hacia ello, ¿no? Entonces no hay otra opción para ella y así lo empieza a vivir, ¿no? Y empieza como este lado oscuro que bien dices, ¿no? Fiestas, exceso, glamour, porque también lo que cabe decir que su música es muy elegante y tiene glamour, tiene glam, ¿no? Entonces, estas fiestas se convierten en el amor de su vida, ¿no? ¿Quién es? Pues Blake Fielder Civil, ¿no? Bueno, aquí no sé si lo pronuncio bien, pero ese es el nombre. Muchos dicen que fue Pete Doherty, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es como el recuadro en el que ella se enmarca, ¿no? Con todo de los excesos, porque ella tiene la libertad económica, por así decirlo, ¿no? Pues es que tú lo dijiste, ¿no? Y bueno, que eso no imposibilita, ¿no? Solo que hay como realidades, ¿no? O sea, es que cuando tienes recursos capitalistas ilimitados, pues la fiesta no para, ¿no? Hasta que para, finalmente, claro. ¿No? Te para en la muerte. Pero, pues, tampoco es como un requisito, o sea, sí es requisito que tengas lana, ¿no? Porque, pues, las droguis no es un lujo barato. Hay drogas baratas, pero no es un lujo barato. Claro. O sea, hay glamour hasta en las drogas, ¿no? O sea, hay glamour, pero, pues, digamos, en un rockstar, pues no nos llega a estas cuestiones de necesidad de prostituirse, ¿no? Porque inmediatamente me lleva a pensar esta cuestión y, bueno, otras cápsulas que justamente con un colega llamado Enrique Blanco abordé acerca de las adicciones, ¿no? En automático también lo asocié como un estilo Requiem, ¿no? Uh-huh. O sea, que claro. Pudo haber tenido como ese final, no me acuerdo ahora el nombre de la protagonista, ¿no? Pero lo tenía todo, o sea, era una artista, era creativa, sí. Era de una familia acomodada, ¿no? Y pues me impactó, yo creo que tanto su evolución, que yo creo que por eso cuando fui adolescente o estuve ahí de joven, ¿no? Porque también fuimos jóvenes. Me traumó tanto que dije, yo no sigo para esto, ¿no? Porque dije, yo soy pobre, no tengo el capital suficiente, uh-huh. Y lo único que queda es el cuerpo, ¿no? Y lo único que, hablando de la película, le quedaba el cuerpo. Claro. Pero Amy, ni siquiera el cuerpo, lo único que tenía era la lana. Sí, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque, bueno, en el 2006 ella regresa a los estudios, pero con una apariencia bien opuesta, ¿no? 6 tallas menos, el rostro demacrado, y paradójicamente su talento y su carisma también parecen haber crecido, ¿no? Pero hay esta problemática en la que ya hay un problema grande psicológico, ¿no? Pero dijimos Back to Black, que ese es como el hitazo, ¿no? Producido por Mark Ronson
que fue triple disco de Sí. platino a las pocas semanas de que apareció. Dijéramos, puso en crítica al público, ¿no? Como que la criticaron más todavía, pero tuvo el éxito abismal. Entonces dijéramos, el productor pues la sobreprotege, ¿no? Y esta, y bueno, Amy pues se decanta aún más todavía, ¿no? En estos excesos. Y dijéramos, pues ya se ve, ya se nota en el cuerpo, ya se nota en su apariencia, ¿no? Y es cuando en el álbum alterna bombazos, dijéramos, entre potencias rítmicas como Rehab o You Know I'm Not Good, con sus sutiles baladas, ¿no? Que son como de aire Motown, como Me and Mr. Jones, que también es muy buena, ¿no? Claro, pero te das cuenta, es otra similitud que tendrá con Kurt, ¿no? Por eso son atemporales, ¿no? La palabra que no encontraba en un principio es que son atemporales, porque a través de sus letras resultan ser cínicos, resultan ser, o sea, enuncian una verdad, Uh-huh. y es su propia verdad, ¿no? O sea, no es que sea una verdad universal, pero dicen algo ahí, o sea, resultaría tan descabellado como decir de rehab, o sea, no a la rehabilitación, pues, ¿no? Enuncian este lado oscuro y este lado completamente ominoso, ¿no? De las adicciones y de los trastornos alimenticios, ¿no? O sea, es que no se juega Claro, solo las drogas entre los rockstars, ¿no? que O sea, incluso, hay muchas cosas que van apareciendo ahí. claro, sí, sí, ciertamente, que incluso, bueno, ahí tengo, voy a mencionar un poquito la letra en español, para Ujú. adentrar un poquito a lo que nos quería decir, ¿no? Dice, intentaron que fuera a rehabilitación y dije que no, 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 se repite, ¿no? Y sí Uh-huh. me he desmayado, pero cuando recobró el sentido, ni te enteras, ¿no? No tengo tiempo de ir. Y si papá dice que estoy bien, él ya ha intentado llevarme a rehabilitación, pero no iré, no iré, ¿no? Prefiero estar en casa con Rey. No me sobran 70 días, porque no hay nada, nada que me puedas enseñar. Que yo no aprenda con el señor Hathaway, ¿no? No aprendí demasiado en la escuela, dice que no aprenderé en un vaso de alcohol, ¿no? Claro, y tú dices algo, por alguna parte decíamos esta comprensión o complicidad de parte de los padres, ¿no? Pero Uh-huh. curiosamente será su manager y los promotores quien intentaran que fuera a rehabilitación, ¿no? O sea, contradictoriamente y paradójicamente pensarse que la industria solamente es como explotar al artista, ¿no? Que le ven pues el talento y sobre todo como la posibilidad de generar lana. Esa es la realidad, ¿no? Toda esta mercadotecnia. Uh-huh. Pues ella reunía como muchos requisitos, pero pareciera que se instaló en una idea en donde la delgadez es lo más importante, ¿no? O sea, como habíamos dicho, desde la adolescencia, o sea, tenía instalada la idea de que era una cerda, ¿no? Y entonces, pues está muy cañón, esa idea nunca desapareció, ¿no? Siempre la acompañó junto con la depresión, o sea que, digamos, Claro, las cosas no es que son aisladas, una patología va tejiéndose en la vida cotidiana, ¿no? Eh, Sí, pareciera que viene como de una onda familiar donde no hay mucha bronca porque se separan, pero sí parece como si no hubiese tenido tanta tensión, ¿no? O que hubiera sido como de estas generaciones donde los padres también los dejan, ¿no? uh-huh. Volar, ¿no? O por este carácter que tú mencionas, tan imponente y fuerte, o sea, de caracterizarla como rebelde, o sea, era incontrolable. Entonces es como decir, ¿cómo puedes contener, ¿no? Un mar de agua, ¿no? O una cascada, Claro. pareciera, ¿no? Que con Y estos caballos de fuerza, o sea, era indomable, ¿no? Y pues eso lo retrató siempre, ¿no? O sea, muchos amigos alrededor cuando se enteran de la muerte de Mihausen se culpabilizan y dicen, pudimos haber prevenido esta onda, ¿no? Pero ella abiertamente y enfáticamente dijo, Nel, esto no es para mí, ¿no? O sea, o lo van a aceptar o no lo van a aceptar, ¿no? Y sí, efectivamente, ya para los últimos años se hizo cada vez más polémico sus excesos uh-huh. porque ya traspasaron lo que más amaba y esa era la bronca con él, ¿no? O sea, el caos se le salió de la mano, ¿no? Cuando ya sus presentaciones
estaba completamente ebria, ¿no? O completamente... Que ya no cantaba bien, porque lo mismo que estaba ya muy sobrepasado. Sí, no, y se caía, ¿no? O sea, ya no era la Amy Hansen cuando empezó en sus inicios, ¿no? Entonces, Ujú. eh, y dije otra vez Amy Hansen, tengo algo ahí, voy a hablarlo con mi analista, no sé qué se me Sí, borra ahí, que se me va a ir el claro. mismo, pero Amy, ¿no? Algo ahí se Ujú. juega bastante, ¿no? Y que yo creo que es eso, ¿no? Algo se juega en todos y por eso es tan Y es que ella en algún momento, como te decía en el especial anterior de Kurt, Amy Winehouse como que quería expresar su voz interior, pero no la escuchaban. Entonces, de alguna forma, planteaba ciertas letras que denotaban esta realidad interior que ella tenía, ¿no? Aquí, hablando de la letra de Rehab, menciona, ¿no?, al señor Hathaway, nada más para comentar, que fue una leyenda del soul, ¿no? Cantante americano de soul, el señor Hathaway, ¿no? Pero bueno, sí, regresando a esto de Amy, pues irónicamente nunca fue escuchada, ¿no? Su voz real, por así decirlo. Y bueno, vamos a seguir, vamos a continuar, pero hay que hacer una breve pausa y sí. regresamos, ¿no? Por el tiempo. Regresamos a los cortes comerciales. Regreso aquí del corte. Y bueno, el tema se ha puesto bastante interesante, ¿no? Todo esto del exceso, ¿no? La forma en que ella expresaba. Y pues ciertamente quería comentarles, bueno, aquí el primer, digamos, novio que tiene ella, que es Blake Fielder, muchos como Ujú. que, bueno, la gente decía que él fue el que le insinuó todo este mundo de las drogas, ¿no? Pero vaya, tampoco era una niña, ¿no? O sea, tenía capacidad de decisión. Y podemos decir que por más que te inviten a ese mundo, pues también está mucho en parte en que tú aceptes o no, ¿no? Bueno, ciertamente sus letras reflejaban una visión muy cínica de sus propias relaciones sentimentales y también reflejaban una particular forma del mundo de las drogas. Por eso, todos estos que pertenecen al Club de los 27 refieren mucho a las drogas porque en sus letras, porque las drogas son el objeto sustancia con el cual ellos pueden sostenerse en el mundo, ¿no? Es una forma como una muletilla en la cual se sostienen y es por eso importante para ellos también hablarlo y expresarlo en sus letras, ¿no? Y como ya lo mencionábamos en el single React, pues deja claro que pues no iba, es como decir, no voy a rehabilitarme y que les quede claro, como decir, pero a quién le tenía que quedar claro, ¿no? A los demás, a ella o aquí, ¿no? Es como una forma irónica de protesta, por así decirlo, ¿no? Y de hecho, Riyadh es la canción más famosa que tiene ella o la que más gente conoce, ¿no? De ella. Bueno, también hay otra canción que sí que dice bien, yo sé que voy a perder a mi chico, ¿no? Así que tengo una botella cerca. O sea, siempre es como la pérdida, pero el ganar algo en la sustancia, en el objeto sustancia, ¿te das cuenta? Y de eso lo remarca mucho en sus canciones, ¿no? El de Back to Black, el video lo podemos ver, es totalmente pulsión de muerte, porque en el video ella está precisamente en un funeral, en el funeral al parecer, de su ex, ¿no? Donde ella dice, yo regreso, ¿no? Tú regresas a los brazos de tu amada y yo regreso a mi lado oscuro. Y eso es totalmente pulsión de muerte, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, pues, o sea, me hiciste pensar, ¿no? Por ahí de los datos que no conocía de Kurt Cobain, aunque creo había coincidido en escuchar la misma entrevista que en algún momento cité que le hicieron en el 90 en el 93 por Much Music. Él hablaba, Kurt Cobain hablaba de que era hipocondríaco, se consideraba como el hipocondríaco. Pero me Uh-huh. pareció interesante el comentario que hicieron al respecto de que de,
son cantantes que tienen un rasgo porque los distingue de otros, ¿no? Y los lleva como una singularidad. Uh-huh. En el caso de Kurt, que había dicho, ¿no? Como en esta cuestión del transmetal y demás, ¿no? Con estos sonidos guturales, que era como un grito, ¿no? Como una cuestión asociada al dolor. En el caso de Kurt, habíamos hablado que sufría de un intenso dolor de estómago, ¿no? Claro. Y entonces cantaba así por ese dolor, ¿no? Y curiosamente la banda, ¿no? Y sobre todo Nirvana queda porque justamente era como este estado, ¿no? Esta cuestión budista, ¿no? De más que de acallar el dolor, de poder traspasar el dolor, ¿no? Físico, para entrar en una cosa medio metafísica, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente desde ahí es que se vuelve adicto por el consumo de heroína, por el dolor tan intenso que no sabían en realidad qué era, ¿no? Lo controlaban sí, pero ese dolor era insistente. Sí, claro. Y era un dolor, bueno, aquí no sabemos ciertamente si también fue un síntoma, porque luego el mismo cuerpo manifiesta síntomas que son psicológicos, o por así decirlo, sintomatiza cosas, ¿no? Entonces, puede ser que también pudo haber sido algún síntoma y que él lo vio como un pretexto para, pues, todo lo que hizo, ¿no? En cuanto al exceso y demás. No lo sabemos a ciencia cierta porque pues no seguimos un caso clínico de Kurt, ¿no? Pero de acuerdo a todo lo que él dejó en entrevistas, pues era un dolor que ciertamente le ayudó también a expresar cosas creativas, ¿no? Que recordamos también, por ejemplo, el caso de Frida Kahlo, ¿no? También cómo se guarda, se conserva en el arte, se mantiene en el arte, y ese es sus obras son el vivo reflejo del dolor que padecía físicamente, ¿no? Claro, pero lo que iba diciendo, mientras finalmente él declara que es hipocondríaco, claro que algo del síntoma en el cuerpo se juega, más allá de hacer un caso clínico de Kurt, algo de ahí en el cuerpo se juega. Claro. Su caso era el dolor, ¿no? Del estomacal tan insistente, ¿no? Y ahí venía la desgarradura, o sea, su voz era una desgarradura del dolor. Y con Amy pareciera que, más allá de las drogas, que sí, en varios videos quedaron para la posteridad de verla fumar marihuana o consumir crack, ¿no? Pero para ella era el alcohol, ¿no? O sea, de hecho, también hay mucha polémica como la muerte de Kurt, ¿no? Que estaba pasando por un momento de desintoxicación, curiosamente, ¿no? Y su padre citará que ella lo hacía todo en exceso, así como le entró muy duro al alcohol, ¿no? Así en la rehabilitación también como que se lo tomó muy en cuenta, y justamente por los medicamentos que le indicaron, ¿no? Para esta cuestión, parece el síndrome de abstinencia, parece que ahí colapsó, ¿no? Pero posteriormente con estas cuestiones forenses y demás determinarán que fue el consumo tan excesivo de alcohol la que terminó matándola. Sí. Y a lo que iba acá, el dolor o la tristeza no dejan de jugarse, pero pareciera que aquí era una anestesia, ¿no? O sea, en ambos casos es para una cuestión anestésica para el corazón, ¿no? O sea, de Amy no se conocen como muchas cuestiones, no, o sea, a menos que vayas como indagando los documentales y demás, pero en cuestión familiar no se ve como si hubiera algo que la hubiera roto, ¿no? Parecía que era como muy independiente, ¿no? Casi es que no hay como... Eso aparentemente, ¿no? Ahorita me hiciste recordar una frase de Freddie Mercury, ¿no? Donde Brian May le dice, ¿por qué te reflejas tanto en las drogas? ¿Por qué te guardas tanto en las drogas, no? Y él decía, que es una frase icónica, ¿no? Que en su momento me impactó, porque él le decía, es que a veces la vida necesita un poco de anestesia, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, básicamente como un refugio ante el confrontamiento de la realidad, ¿no? Y básicamente, bueno, en Amy, pues sí observamos una Amy que ciertamente fue muy manipulada por su padre, y al mismo tiempo el refugio con su abuela le permite tener una libertad, cierta libertad de expresión y demás, ¿no?
Entonces fueron varias cosas las que se conjugaron para que ella destacara, ciertamente. Es como te decía, si no hubieran vivido en la época, si no hubieran pasado por las circunstancias que pasaron, tal vez no hubieran dejado ningún legado, ¿no? No sabemos realmente si hubiera sido tal. Pero lo que podemos decir es que ciertamente la muerte de la abuela de Amy fue como un siniestro presagio, por así decir. Porque de ahí empieza nuevamente está como retorno a la pulsión de muerte, retorno a estos significados que ella ya ve, ¿no? De la vida. Y bueno, dijéramos, tiene un nuevo tatuaje que rezaba como Blake, ¿no? Y adornaba su pecho. Alex Clare ocupó por 9 meses el corazón de la cantante, ¿no? Por añadidura, el éxito de Back to Black resultó un arma de doble filo. Amy, quien entonces pues podía mantenerse con relativa discreción con sus excesos, se convierte de la noche a la mañana en una digamos, un rostro ya degradado, como les comentaba, constantemente fotografiado por los paparazzis, ¿no? Y ya nada más se enfocaban en eso, que también fue una cuestión mediática, dijéramos, criminal, ¿no? Sí, ¿no? También el acoso, es que se volvió como una de las favoritas de los tabloides, ¿no? Conforme ya iba, pues de alguna manera perdiendo control, porque curiosamente cuando, no solo en esto, ¿no? O sea, sí te digo que hay una cortina de humo de negación, ¿no? Se cree que hay control, se cree que esto es normal y se cree que no hay problema. Por consiguiente, ¿no? O sea, está esta paradoja de negar una realidad de manera constante, en donde poco a poco el control que dices tener se vuelve en caos. O sea, cuanto más control sientes que tienes, es que ya lo estás perdiendo, ¿no? Era como una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a estallar, y bueno, llegó un momento en donde ya no tenía intención de cubrir ese velo, justamente, ¿no? Es como muy curioso de Amy, ¿no? Tú dijiste, es que muchas cosas las hacía en protesta, ¿no? Entonces ahí viene la contradicción de decir, si realmente estaba destinada a esto, o llegó un momento en donde se pensó y dijo, quiero detenerme, ¿no? Pero no puedo, ¿no? Y era como más difícil poder su rehabilitación, ¿no? Claro. Curiosamente lo intentó y colapsó en ese intento, ¿no? Como yo creo con esta cuestión es de entregarse ahí a la muerte anunciada, ¿no? Y es que observamos... Sí, y lo polémico con ellos es que muestran este lado de la autodestrucción, ¿no más? Exacto. Y observamos, por ejemplo, en la figura de la abuela, pues es como el sostén emocional que ella tiene en su vida, y al fallecer pues se empieza a decaer, ¿no? Y esto figura mucho, o se parece mucho también a la vida de Elvis Presley. Cuando muere la madre de Elvis Presley, Elvis empieza como en picada a su carrera de deteriorarse, ¿no? Curiosamente, Elvis tenía un complejo de Edipo muy fuerte, ¿no? Su primera canción dedicada a su madre y su última canción dedicada a su madre, ¿no? En el caso de Amy, pues observamos que ese reemplazo de la madre pues, fue por la abuela. Entonces es interesante cómo bueno, aquí en enero del 2007 aparece completamente borracha en el escenario de la Gay Part, ¿no? Y vomita al terminar el primer tema, que por ahí está el video en el YouTube, ¿no? Lo pueden ver para los curiosos. Hay varios donde se cae en el escenario. ¿no? Podemos ver el colapso de una gran artista. Claro, y que ciertamente, por desgracia, muchos se enfocaban nada más en su caída, ¿no? En su deterioro, y no veían o no exaltaban al ser humano que había detrás con esos éxitos que tenía, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo, es como esta parte de la industria, ¿no? O sea, que vende más el amarillismo en los tabloides, la vida personal, la privada, ¿no? Es que el problema del show y el espectáculo es cuando lo privado se vuelve público. Claro. Entonces ahí viene como esta onda paradójica de Amy cuando llegó a ese colapso, estaba haciendo un llamado, ¿no? O es porque ya llegó un momento de su vida donde ya no tenía control, que pasó lo que tenía que pasar, y que era pasar pues lo inevitable, ¿no? O sea,
Pero ese es como más que el misterio que gira en torno a Amy, es más allá de lo polémico, ponerla ahí, el dedo sobre la llaga para hablar de estas cosas, ¿no? Así como Kurt en algún momento fue polémico por escribir Polly o About a Girl o Write Me en esta misma entrevista que te digo, ¿no? Habla de Write Me y le escribe con un tono no político, sino cínico, ¿no? Y en algún momento era para pronunciarse en cuestión de estas cosas sexistas que en ese tiempo que siguen pasando, ¿no? Es que en el 93 a los 90, ¿no? Sí. Empezaba con esta cuestión de los movimientos gays, o sea, empezaban muchas cosas que ahora quedan instaladas, ¿no? Y apoyaba como a muchas organizaciones civiles que estaban como en apoyo del movimiento gay, sobre todo que contribuían a frenar como la aprobación de leyes anti-gays, ¿no? En Portland, por ejemplo, ¿no? O por ahí menciona otra asociación, Bosnia Benefit, donde participó en un concierto para recaudar lana para personas que sufrían violación, ¿no? Para víctimas de violación. Entonces, él se enoja mucho, o en otra entrevista hablará de cómo unos seguidores, unos fans, hacen una apología de su canción, de Polly, me parece, ¿no? En cuanto que ejercen un acto de violación cuando estaban escuchando esa canción. Y entonces ahí Corcondi viene con el revés y decir, o sea, a tachar como esas cuestiones, ¿no? Y hablará también de la sexualidad y dirá, no soy gay porque no me gustan los hombres, pero no tengo problema con ello, ¿no? O sea, si me gustasen los hombres también me declararía gay y no tengo ningún problema. Claro. Entonces, hacen protesta, ¿no? Y lo que intentaba era hacer eso. Finalmente se ve como un artista, ¿no? Curiosamente dirá, es que a nosotros no nos interesa ser políticamente correctos con lo que escribimos y a quién lo dirigimos, ¿no? O sea, como en un principio dijimos, hago de la basura un arte, ¿no? Claro. Y muy abiertamente, que esa parte ya no la comentamos, ¿no? O sea, llegó un momento en donde dijo, nos catalogan dentro del grunge, un movimiento musical, un género musical como todos, pero llega un momento en donde tiene que caducar, ya es algo que nos aburre, ¿no? Vamos en búsqueda de experimentar con nuevos sonidos, de regresar a este estilo otro que llamaban el New Wave, algo así, si no me equivoco, ¿no? Que era como esta progresión del punk rock, ¿no? Estaba como más adherido como a esta vertiente, y yo creo que justamente lo trató de manifestar en Útero, que para muchos fue un fracaso comercial, pero él logró otras cosas. Iba a la búsqueda constante de experimentar, ¿no? Y experimentar y utilizar fusiones musicales y demás, sin que necesariamente quedaran como un grupo inevitablemente, ¿no? Catalogado como el rock. Claro. Y creo que con Amy es esto, ¿no? O sea, ella pudo también llevar acá a restituir, bueno, no de restituir, pero sí otra vez como a darle ese crédito, ¿no? Al blues, al jazz, ¿no? Lo particular de ella es que, bueno, desde su etnia me parece también bastante curioso porque, pues, al ser británica no necesariamente compaginaba con la imagen de los británicos, ¿no? O con este jazz o este blues, ¿no? Porque podríamos pensar académico, ¿no? Sino un poco más justamente con esta cuestión de adentrarnos en sus raíces, ¿no? Pues africanas, ¿no? O sea, el soul, el blues, el gospel, ¿no? Surge de los esclavos, ¿no? De estas digamos, uniones que tenían, ¿no? Cuando podían acababan su jornada y demás, ¿no? Y de sus conexiones con Dios, ¿no? También. Sí, claro, finalmente el gospel es como la contraparte de los cantos gregorianos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que también eran considerados como demoníacos porque eran fuera de la iglesia o no eran como parte de la sociedad que en ese momento ejercía su supremacía, ¿no? Y evidentemente eran los blancos, ¿no? Entonces,
también Amy me parece que pone ahí algo, ¿no? O sea, hace y posiciona el glam de un estilo, de un género también musical muy fuerte y muy imponente. Claro. Entonces me parece que musicalmente, ¿no? Como artista Amy era muy singular, ¿no? O sea, no podría estar catalogada, ¿no? O sea, el género es el que está catalogado, pero Claro. ella en su personalidad, ¿no? En su estilo, escapa, ¿no? Excede, algo queda fuera, y eso es lo interesante con ella. Te Así es. decía, ¿no? Tiene como una mezcla en su imagen como muy estilo pin-up, ¿no? Pero, o sea, se arriesgó a tener estilos, ¿no? También de peinados de los 50, de los 50. ¿no? Así, y toda tatuada, ¿no? O sea, digamos que por un lado, como que tenía bronca, ¿no? En estos estereotipos, ¿no? O sea, de las mujeres, sobre todo artísticamente, como deben de ser, y que también sigue ahora, ¿no? O sea, seguimos en una polaridad, o son cuerpos extremadamente delgados, que tienen que ser así, ¿no? Igual con María Padilla, una colega de nosotros psicoanalistas, tuvimos igual una cápsula de que hablamos de los trastornos alimenticios y giramos en torno a las artistas, ¿no? Y cómo desde el show y el espectáculo de industria tienen que adaptarse y adoptar una imagen industrializada del cuerpo, ¿no? Claro. O sea, algo que ven. Y entonces no importa que los cuerpos estén excesivamente delgados hasta llegar a los huesos, ¿no? O por el otro lado, si dependiendo del género, ¿no? Pareciera que hay un tipo de cuerpo, ¿no? En donde el pop pues son como muy delgadas, finitas, ¿no? O sea, piénsate en una Lady Gaga, Dana Paola, ¿no? O sea, todo el género pop y demás, ¿no? Están como en este rubro de la delgadez. Y si nos vamos como a esta onda de la tendencia de la música urbana, el reggaetón y todo ese rollo, viene como la exuberancia, ¿no? Como ¿no? El estilo Kardashian, y no por ser despectivas, ¿no? Pero, o sea, súper voluptuosas, súper caderonas, ¿no? O sea, unos pechos muy grandes, igual, ultra. Claro. Lo digo por aquellos artistas que sí vemos y es notable su transformación, ¿no? O sea, que en sus inicios eran una cosa y cuando hay producción, pues te conviertes en otra. Digo, inevitablemente evolucionas o inevitablemente saltas y te transformas, ¿no? Pero sí es como muy notable que la manera en que se transforman es para seguir comercializándose, ¿no? O sea, para seguir alimentando cierto buller, ¿no? En esta otra parte que te digo de lo privado se hace público, ¿no? O sea, algo ahí se alimenta y entonces los tabloides se vuelven la cosa mágica que siempre te tienen en el top 10 de los más famosos, ¿no? Y creo que Ivy no buscaba eso, pero cuando su vida se volvió un caos, pues era inevitable que mostrara, ¿no? Como ya lo dijimos, era muy expresiva. Y es que ya no... Muy honesta en ese sentido. Ya cuando los excesos llegan a su cuerpo, trastornan también su voz, ¿no? Ya los tonos ya no los lograba y pues esto la gente lo tomaba, muchos a burla, otros, pues los que eran verdaderos fans pues se preocupaban, ¿no? En el 2008, en julio, parece que fue ingresada al hospital a causa de enfisema pulmonar, ¿no? Esta enfermedad terminaría, pues, bueno, termina con la vida de cualquier cantante. Entonces ya de ahí viene esa falta de voz, ¿no? Y aunque su padre desmiente la noticia, las fotografías que captan los periodistas a la salida del hospital, pues mostraban una Amy pues totalmente diferente a lo que él decía, ¿no? Y bueno, con 25 años recién cumplidos, se decía que esta británica estaba inmersa en la composición de lo que sería su tercer álbum. En las entrevistas aseguraba sentirse ilusionada por esta próxima puesta en libertad de su marido, con quien ella confesaba que quería tener 5 hijos, ¿no? Y que si no hubiera sido artista, a ella le hubiera gustado ser mamá, simplemente, ¿no? Una buena madre, es lo que ella decía. Y que aquí se revela mucha parte humana que hay detrás de todos estos excesos, ¿no? Esa parte humana que hasta el final la muestra, ¿no?
Pero bueno, ni el tercer disco ni los hijos nunca llegaron, ¿no? La relación con Blake se deterioró. Amy Winehouse presenta en 2009 una demanda de divorcio y sigue rondando el alcohol y las drogas, ¿no? Y bueno, así un escándalo tras otro, que bueno, ya se imaginarán, junto con los paparazzis. Y pues bueno, voy a comentar aquí las 10 cosas que no sabíamos sobre Amy Winehouse, y que algunas ya las nombramos aquí, otras no, pero las vamos a enumerar, ¿no? Así brevemente. Y bueno, la primera de ellas pues es que es hija de padres divorciados, ¿no? Que esto tiene que ver mucho también con su expresión y su tipo de letras, ¿no? También el número 2, se hizo un piercing a los 12 años, ¿no? Se perfora la nariz. Por este motivo fue expulsada de la escuela de teatro en la que asistía. Y bueno, tenía una banda de rap, Sweet and Sour, se llamaba así. El número 3, su canción Rehab es la más famosa, como ya lo había comentado. Comenzó su carrera profesional a los 16 años, ¿no? En el 2003 lanza su primer disco, Frank, que ya lo mencionamos, ¿no? Dedicado a Frank Sinatra. El número 4, su marido la inició en las drogas, ¿no? Esta diva se casa en secreto con Blake Fielder, que ya os había dicho, en 2007. Y la mayor parte de su matrimonio estuvo en la cárcel, ¿no? Muchos afirman que Blake fue quien le presentó las drogas a Amy, ¿no? Que pues no estábamos seguros, pero pues lo que la gente dice. El número 5, incendia un vestido que es muy caro, ¿no? Cierto día organiza una carne asada en su casa con el simple motivo de quemar un vestido en el que le regaló el diseñador Alexander McQueen. Esta prenda estaba valorada en $17,000, ¿no? Entonces podrán imaginarse qué es lo que es quemar $17,000, ¿no? Número 6, su peinado y su delineado, que ya lo comentabas, ¿no? Es esponjoso, inspirado en el crepé de los años 50 y parte de los 60, ¿no? Tenía un significado de rebeldía, transgresión. Marcó una moda con su look, ¿no? Y como que su look impacta también, ¿no? Número 7, consumo diario de drogas excesiva y anorexia, ¿no? Que ya también lo mencionamos, pero hubo un tiempo en el que gastaba diariamente más de 600 euros en alcohol y drogas, que por suerte en una temporada dejó las drogas, pero más tarde las sustituyó por el alcohol. Por eso es como que la sustancia más fuerte en ella, ¿no? Número 8, un cuadro pintado con sangre. Se trata de un cuadro en el que está pintado a base de sangre de las venas mismas de Amy Winehouse y su entrañable amigo Pete, ¿no? Esta obra de arte titulada Ladylike fue expuesta junto con varios objetos personales de la cantante en una subasta, que el dinero que se recaudó ingresaría a la fundación Amy Winehouse, ¿no? Número 9, se cuenta que su fantasma ronda a sus seres queridos, ¿no? Pete Doherty, exnovio de Kate Moss, amiguísimo y compañero de drogas de Amy Winehouse, asegura que la cantante se aparece en su casa, que su reflejo se ve en las ventanas. Por este motivo, Doherty se ha mudado en varias ocasiones, ¿no? Y bueno, Pete compuso una canción para Amy Winehouse cuando se encontraba en depresión por el fallecimiento de la cantante. Que bueno, esto es algo ya más como sobrenatural, ¿no? Y el número 10, su película, ¿no? Aunque su padre ha prohibido que se realice alguna película donde hablan de la vida de su hija, que él dice que es por respeto, muchos son los que afirman que muy pronto también tendremos noticias sobre este film, ¿no? Ya están rondando como que los rumores, ¿no? Y bueno, sí, por ahí ya está un cortometraje ahí para lanzar la película de mi hija. Exacto. Bueno, esos fueron el top 10 de lo que no sabías o que probablemente no sabías de Amy Winehouse, ¿no? El tiempo se nos fue rapidísimo, más hablando de estos temas, de estos artistas que no podemos abarcar toda su biografía, pero abarcamos las cosas más importantes y que tienen trascendencia también desde el psicoanálisis. Entonces, esperamos haberles introducido un poquito más de la obra de Amy Winehouse, porque fue una gran artista, ¿no? Por desgracia pertenecen al club de los 27, murieron muy jóvenes, pero en ese poco tiempo le dejaron un legado musical, ¿no? Y yo me despido con eso, diciendo que pues estos artistas son
como en sí mismo muy espontáneos y tan espontáneos que su vida es muy corta, ¿no? Pues sí, son genios, ¿no? O sea, tienen una genialidad y un talento impresionante, eso no se les niega, ¿no? Pero coinciden con este lado oscuro, con esta tragedia humana, ¿no? Con esta condición en donde por su propio cuerpo y la vida del cuerpo, ¿no? Parece que se convierten en el malestar de lo social, de la cultura, ¿no? Porque engendran en sí, en su cuerpo, como Claro. sí, muchas afecciones, ¿no? Que podemos traducir como patologías, como enfermedades, ¿no? Pero pues me parece que encapsulan ese dolor, ¿no? Que aunque tengan una genialidad y una vida por la cual se pensaría que pudiesen sublimar, ¿no? A través del arte, hay algo que escapa, o sea, algo siempre escapa y no puede quedar como amarrarse en esta condición de vida finalmente, ¿no? Claro. Y bueno, a través de ellos, pues podemos ver que no todos, ¿no? O sea, no todos aspiran a vivir, ¿no? Y yo creo que también gira en torno a esto porque ejercen un gran poder, ¿no? Y entonces, si hablamos del lado de la conspiration, ¿no? Estaba pensando ahora que no formaría parte del Club de los 27, pero me acuerdo del vocalista de... Ay, se me fue, es un... Limp Bizkit, No, creo que sí. Linkin Park, ¿no? Linkin Park, ándale, sí. Que, por ejemplo, él participaba en apoyo a muchas asociaciones que iban en contra de trata infantil y esas cuestiones. ¿Vieron por eso o era por la fuerza o porque le pisaban talones a organizaciones muy importantes y a gente como muy pudiente, ¿no? Para proteger, ¿no? En este caso a los niños, ¿no? Entonces, Corey también venía como esta cuestión de apoyar a muchas organizaciones, ¿no? Aunque bueno, su muerte gira en torno a si la esposa lo mandó a matar o no. Pero hay un lado conspiracionista en relación también a todos estos grandes artistas porque tienen un poder muy importante en lo social, ¿no? Y claro, se convierten en peligro, ¿no? También. Claro. Michael Jackson, ¿no? Claro. Pues tuvo que blanquearse, me parece, como para no entrar en esa polémica, porque aceptar a un negro mundialmente... Que, bueno, fue todo un caso, ¿no? Porque cuando es negro no es aceptado por muchos blancos, cuando es blanco no es aceptado por muchos negros, ¿no? O por comunidades de negros, entonces se mete en un conflicto del cual no sale. Pero lo que tienen en común también del Club de los 27 es que todos de cierta forma presienten como su muerte, y de esta forma también tratan de dejar lo último en cuanto al legado, ¿no? Amy declara también que ella tenía miedo de morir a los 27 años, ¿no? Entonces es curioso que de cierta forma como que mantenían esa relación. Claro, ¿no? Parece que gustan por eso hay tanta intensidad, ¿no? En su personalidad de cada uno, ¿no? Hay tanta intensidad y tanta pasión, ¿no? Al momento, tanta pasión a un lado como la pasión, el amor hacia lo que hacen, pero la pasión del trastocamiento de las emociones, ¿no? Con esta cuestión del paso que también ahí va incluido, ¿no? O sea, yo creo que por eso justamente de que es una muerte anunciada lo vive con tanta intensidad, pero bueno, finalmente así sucedieron con estos artistas y también hemos dicho que no todos, ¿no? O sea, no todos se congregan en el Club de los 27 y no necesariamente claro, la vida se tiene que extinguir, ¿no? A la edad de los 27, porque tampoco es como lo dije en un principio, es que pagues por de adelantado tu membresía, ¿no? Claro. Sí, no es segura una cosa de otra, ¿no? No está garantizado tu éxito tampoco así. Y bueno, es todo un tema. Te agradezco mucho, Verónica. El tiempo se nos ha terminado y pues esperemos vernos la próxima ocasión en otro podcast. Así es, un gustazo como siempre aquí y pues anímense, denos like, síganos, ¿no? Escríbanos qué otras cosas les gustaría, pronto estamos indagando en el Club de los 27, ¿no? Que está como muy interesante de ver como estas cosas que se van que van trastocando, ¿no? En las cosas tan accesibles que tenemos en la música, en el arte, ¿no? O sea, claro, lo respiramos y palmamos. Qué bueno.
Pero bueno, dejemos hasta acá. Como tú dices, siempre que rascamos, siempre habrá más tela de dónde cortar. Son así que el podcast. Un podcast